Dele. Buenos días, señores estudiantes de noveno año del Colegio Técnico Ecuador. Vamos a dar inicio a la clase virtual del cambio climático. Ustedes en todo este tiempo han estado percibiendo, palpando lo que realmente ha sucedido del cambio climático. Ustedes tienen que, estos días que estamos por el problema de la cuarentena, ustedes tienen que sacar muchas conclusiones. La vida acelerada que estábamos viviendo antes de esta pandemia, como lo que estamos hoy pasando. Eso realmente es el cambio climático. Ustedes están percibiendo. Íbamos aceleradamente, a pasos agigantados. ¿Sí? Hoy ustedes ven, hay una detención del tiempo. Se nos hacen tal vez muy largos los días. ¿Será que no vemos tanto vehículo como anteriormente? Hoy vemos, amanece Quito, 3, 4 grados centígrados, cuando la temperatura hace 2 meses atrás, generalmente hablábamos 18 grados centígrados de promedio. ¿Sí? Entonces, el único causante de este cambio climático somos nosotros, los seres humanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos destruido las grandes cantidades de bosques, los grandes espacios, los diversos ecosistemas que existían antes por buscar nuestro bienestar. Nosotros queremos, o sea, nosotros lo que nos gusta es las cosas materiales, tener una linda casa, quitarle su hábitat a las plantas y al resto de seres vivos. Sí, jóvenes. Entonces, vamos a seguir estudiando lo concerniente al cambio climático, a los factores que nosotros somos parte de eso. Sigamos. Ya. Seguimos viendo, dice, investigar en forma documentada sobre el cambio climático, sus efectos sobre los casquetes polares, tanto el polo norte como el polo sur, sobre los nevados, sobre las capas de hielo, y luego formular una hipótesis sobre sus causas y registrar, dice, evidencias sobre la actividad humana y el impacto que ésta da al clima. El día de hoy vamos a analizar el papel del gas carbónico o dióxido de carbono, los glaciales y los efectos del cambio climático sobre el hielo. Ya. Tomando en cuenta lo de la clase anterior, un pequeño resumen, el cual hoy lo van a poner en sus deberes, porque la semana anterior no lo hubo. Entonces dice, se llama cambio climático a la variación global del clima. ¿Sí? Esta variación se debe a causas naturales o a la acción del ser humano, que produce sobre los parámetros climáticos como son la temperatura, las precipitaciones, nubosidades, etcétera, y a diversas escalas en la Tierra. Este cambio climático, jóvenes, ha dado origen a que se forme otro fenómeno. Este fenómeno es el efecto invernadero. Hoy ustedes ven, observan en los distintos sectores de nuestro país los cultivos de invernadero, las plantaciones florícolas. Esos son cultivos de invernadero. ¿Cuál es el efecto invernadero? Ustedes ven que los cultivos de plantas de rosas que nos sirven a nosotros o nos servían a nosotros de gran manera para la importación de rosas a otros países del mundo, hoy no podemos importar, tenemos la suficiente cantidad y ese es el problema que está afectando a nuestras industrias.
Entonces, ¿qué es? Ustedes observan una infraestructura, ¿no es cierto?, de madera, le cubren con plásticos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la finalidad de ese invernadero? Captar los rayos solares que emite el sol, que se guarde dentro de estas carpas plásticas el calor. ¿Para qué finalidad? Para acelerar el proceso de producción de las plantas a corto tiempo. Eso es el invernadero. Ahora, ¿qué es el efecto invernadero? Es un fenómeno en el cual las radiaciones del sol producen, dice, calor en la superficie del planeta. Es absorbida por diversos gases que están en la atmósfera. La anterior clase ya vimos el gas metano, el gas de nitrógeno, gases de azufre. Estos gases que los encontramos acuérdense, en los carbonos fósiles, en el petróleo generalmente, la mala industrialización del petróleo hace que al utilizar como combustibles en los vehículos, estos gases sean emitidos luego de la combustión, nuevamente salen a la atmósfera y se cubre una capa de gas carbónico. No deja que estos gases se vayan, como se dice, a altas capas de la atmósfera. Entonces se cubre una capa de gas carbónico y eso mantiene elevadas temperaturas tanto de la atmósfera, tanto del suelo, como también de la hidrosfera. Dice, eficientemente la luz solar que es absorbida por la superficie terrestre vuelve a la atmósfera en forma de calor. Pero como les decía, en la atmósfera hay otra capa como membrana que no deja que estos gases suban a capas superiores y eso nos da el calor. Un ejemplo práctico. Cámbiale nomás, cámbiale. Un ejemplo práctico, jóvenes, del papel del dióxido de carbono. Dice, este gas no es el gas más peligroso en toxicidad, ni permanentemente en la atmósfera. Entonces les hago ya. Nosotros cuando asistíamos normalmente a clases, cogíamos un medio de transporte, en un bus, nos subíamos, cerrábamos toditas las ventanas porque a las 6 de la mañana está frío, ¿no es cierto? Ya, temperaturas bajas. Nuestro organismo comienza a producir este gas carbónico y se empañan los vidrios del bus, ¿no es cierto? Y ese ambiente dentro del bus, por la gran cantidad de personas, va aumentando. Nos sentimos en un ambiente, digamos, caliente, ¿no es cierto? Eso es porque todos estamos votando, porque nuestras células están trabajando y están emitiendo este gas carbónico. No queremos ni que abran las puertas del bus, ¿no es cierto? Porque ahí entra una corriente de aire frío y sentimos frío, valga la redundancia. ¿No es cierto? Entonces ahí se escapa un poco de este gas carbónico. Los procesos naturales tienen un balance entre el gas generado y el gas absorbido. No obstante, solo un poco de la mitad de emisiones de carbono producto de las actividades del ser humano es absorbida en estos procesos naturales. Por ejemplo, la cantidad de CO2 que emitimos las personas, que emitimos los animales y las industrias, las plantitas no lo recogen al 100%.
Hagan cuenta ustedes, en la casita, están a la hora del almuerzo y les ponen cantidad de productos. O cuando ustedes iban decíamos, al Toronto, un ejemplo, tan diversidad de comida, ya les da ganas de comer una cosa, otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, Sí. es por la gran cantidad de productos. Entonces, lo mismo es las plantitas por la gran cantidad de CO2 que hay en la naturaleza, producto, repito, del trabajo nuestro, de los animalitos, de las industrias, del parque automotor, no lo recogen en su totalidad para transformarlo en compuestos orgánicos, como vimos la clase anterior, en carbohidratos, en proteínas. ¿Cierto? Dice el 45% conviene aumentar la concentración de carbono en la atmósfera. Y la gran cantidad de CO2 en la atmósfera es lo que nos produce calor. Aumento de temperatura. Y hemos llegado a ver que en ciertos, les dije, momentos en nuestro país hemos llegado hasta 11 de la mañana, 12 de la mañana, 1 de la tarde, 25 grados centígrados. Cuando la temperatura normal, como lo estamos percibiendo hoy, de Quito no pasa de 18 grados centígrados, porque esa es la temperatura promedio. Por encontrarnos, ustedes han estudiado también en los ¿cómo es? Perfiles montañosos. Nosotros, Quito se encuentra a 2.850 metros sobre nivel del mar. Imaginémonos en el Cotopaxi, 5.800. Es mucho más frío, ¿no es cierto? Ya. Aunque se considera que el efecto invernadero es un proceso que permite mantener un ambiente cálido y propicio para la vida en el planeta, que mejor nosotros no quisiéramos estar, o sea, en un ambiente frío, ¿sí? Entonces, pero la gran emisión de gas carbónico, lo único que nos va a producir es el aumento de temperatura. Sentimos más calor. Sigamos. Ya. Aquí ustedes ven lo que ha producido, lo que produce el efecto invernadero. ¿Quiénes producen el efecto invernadero? Ya. Voy a comenzar. Dice, el calentamiento de los océanos genera vapor que se suma al calor atrapado por el exceso de CO2. Las aguas de los mares se calientan, hay menos especies. ¿Por qué? Repito, ahí ustedes ven un barquito, la gran emisión de gases. Acá tenemos una planta, hablemos una refinería, ¿no es cierto? Una empresa. Aquí en nuestro país tenemos muchas empresas, como yo les he dicho, la persona se cree el dueño de este piso y dice, como mi empresa, mi fábrica está en mi terreno, yo puedo hacer lo que yo quiera, pongo una empresa, una fábrica y voy botando los gases hacia la atmósfera y perjudican al resto, ¿no es cierto? Lo que yo les decía anteriormente, ¿sí? Aquí está una capa, ¿no es cierto? Una capa de CO2 que no permite que este CO2 producto de la combustión, de deforestar bosques, de quemar, solo de construir casas, ¿no es cierto? No dejan a que pasen, vuelvan todos estos gases, ¿sí? Hacia arriba. Dice, cerca del 30% de las radiaciones infrarrojas logran escapar hacia el espacio. Entonces, como aquí hay esta barrera de CO2, los rayos infrarrojos, que son los adecuados, que calientan el medio ambiente, ¿no es cierto?, no pasan y están en capas superiores. Ustedes alguna vez han de haber visto
Los rayos infrarrojos sí dan calor. En los planteles avícolas compran, son unos galpones grandes, 2,000, 3,000 pollitos pequeñitos, y ahí ustedes han de haber visto, si han tenido la oportunidad de ver que les ponen focos de color rojo. Esos focos son los que les dan luz infrarroja y calientan el ambiente, especialmente aquí en la sierra. ¿Sí? Sigamos. Ya. Otra diapositiva de lo que causa el efecto invernadero, ¿no es cierto? Vean, los grandes incendios forestales, lo que nos aconteció diciembre, enero en otras partes del mundo, dice la emisión, el humo que sale de nuestras casas cuando en caso utilizamos combustibles fósiles, leña, ¿no es cierto? Las emisiones del parque automotor, ¿por qué? Repito, los combustibles que utilizamos, especialmente en nuestro país, son de mala calidad. ¿Sí? Entonces, acá tenemos industrias, fábricas. Entonces, todo esto está, ¿no es cierto? Luego, como se dice, de un trabajo botando el CO2. Pero aquí hay una cantidad, ¿no es cierto? Hay una capa de CO2, ¿cierto? Cierta cantidad logró sobrepasar y cierta cantidad queda retenida. ¿Sí? Digamos. Ya. ¿Cuáles son, dice, los efectos? El efecto invernadero trae como consecuencia sobre el planeta, dice, el aumento de la temperatura media de nuestro planeta. Entonces, a lo que yo alguna vez les indicaba, según los científicos, que yo les decía, nos hablan que en el 2050, Quito va a llegar a tener un promedio de 35 grados de temperatura. Pero hoy, gracias a esto que nos ha sucedido, nos están deteniendo. Ustedes ven, medio de sus terrazas divisan el crecimiento, digamos, el crecimiento exagerado a veces de las plantas malas, ¿no es cierto? Han invadido a los cultivos porque ya no les limpia el agricultor. Sí, vemos el color verde intenso. ¿Qué nos iba a producir? Dice, el aumento de sequías en unas zonas e inundaciones en otras. Esto generalmente sucede aquí en nuestra costa ecuatoriana, porque ya no tenemos las dos estaciones, invierno y verano, bien definidos. Es por esto del efecto invernadero, llueve cuando, ¿no es cierto?, ya las nubes están con exceso. La costa, ustedes ven, las grandes precipitaciones, las grandes lluvias hacen que se inunde. Hoy estamos viendo en nuestra región oriental, muchos ríos están inundando las poblaciones. El otro día estuve viendo lo que pasaba en el reportaje de las inundaciones del río provocada por el río Napo en Misaguallí, que era un sector turístico, imagínense. Ya. El deshielo de los casquetes polares, lo que va a llevar al aumento de los niveles del mar. Lluvias torrenciales en menos días y olas de calor. Sigamos. Ya. Los glaciales, jóvenes, ustedes están palpando, escuchan, observan a diario a veces, dice, más del 2% del agua existente en la Tierra se encuentran en forma de hielo. Los glaciales son grandes acumulaciones de hielo que se encuentran en los polos de nuestro planeta, en el polo norte y en el polo sur, en el Ártico y la Antártida. Y este calentamiento global está produciendo que estos glaciales se derriten, ¿no es cierto?
lo que estaba en forma de hielo se vuelve en estado líquido. Ya. Dice, y en las zonas altas, y esto constituía una gran reserva de agua dulce. Los glaciales se forman sobre las nieves perpetuas, ¿no es cierto?, en las partes altas de los nevados. Sí, y dice, y con el paso de los años, esta nieve se hace más compacta, como que fuera una roca. Los nevados son montañas que tienen las cumbres cubiertas de nieve. Están ubicadas, dice, en las zonas altas de gran altitud y corresponden a ecosistemas como páramos y nieves eternas. Ustedes están palpando que nuestros nevados estaban derritiendo, ¿no es cierto? Algunos de ustedes tuvieron la ocasión, a veces van, por ejemplo, al Cotopaxi, sí, a veces nos vamos para el norte, vemos realmente la cantidad de hielo que ha perdido el Cayambe, los que viajan más al sur también al Chimborazo. Entonces, realmente imagínense la cantidad de nieve que se está perdiendo. Los efectos, dice, del cambio climático sobre los casquetes polares, ya. Desde los años atrás, la temperatura global de la Tierra ha sufrido paulatinamente cambios. Se ha determinado que en el 2014 fue el año más caluroso. El aumento de temperatura producto del efecto invernadero trajo consecuencias para el desarrollo de la vida. Y una de ellas es el deshielo de los casquetes polares. Se está perdiendo la fauna, ¿sí? Los animales, hablemos, los osos polares, ellos tienen que buscar ya otros ecosistemas, ir evolucionando, ¿sí? Durante los últimos 15 años, el derretimiento de los casquetes polares ha sido evidente. El deshielo está ocurriendo en los 5 continentes, porque en los 5 continentes también hay nevada. Y esto afecta, dice, la subida de los niveles del mar, la distribución del calor. La semana anterior también vimos una imagen que les decía de nuestro planeta, la intensidad del color rojo. Los ecosistemas de la zona polar y del resto del mundo, la flora y fauna polar, y también esto perjudica a las corrientes oceánicas. Sí, ya. Ahora sí, en esta semana tenemos que hacer los trabajos, dice, hacer un resumen corto en el cuaderno sobre el cambio climático y observar el video sobre el calentamiento global. Dicen, podemos hacer un cuadro conceptual. Como ustedes entiendan la materia. ¿Sí? Ya, pueden gracias. hacer un mentefacto, un mapa conceptual, ya. Dice, luego de que observen el video del calentamiento global, de la misma manera hacen un resumen corto. ¿Qué entiendo por resumen corto? Utilizar unas 40 palabras. ¿Eso cuánto equivale? Unas 10 líneas a 15 líneas, dependiendo de su caligrafía que ustedes tienen. Y esto entregan hasta el día lunes, las 3 de la tarde, tiene que estar subido al Classroom para yo más tarde ponerme a revisar. Y como les decíamos con el ingeniero Carvajal, ya estamos acabando. ¿Sí? La cuarta semana tenemos que ya subir notas. Y aquí voy a sacar 2 notas porque son 2 deberes. Dice. Sí. Ahora sí me puede decir el Classroom para entrar a su clase, porque no sé el Classroom. Ya les mando al grupo. Sí. Escucho. ¿Le podemos entregar el deber más antes? Eso ya depende de ustedes. Ustedes suban. Yo el lunes abro y ahí en el Classroom dice, a ver, puntualidad, 3 puntos. No entregan
llegan puntuales, ya pierden los 3 puntos. ¿Ya? Sí. Entonces, ustedes cargan al Classroom y yo estaré revisando. Preguntas de la temática. No. Está todo claro. Ustedes, como Sí. les digo, están percibiendo, están palpando. ¿No es cierto? Que solo el problema es estar, ¿qué? Encerrados. De ahí vemos que hay mejor un ambiente, hay aire, como decimos, aire puro, ¿no es cierto? Ya no nos da fuerte dolores de cabeza como cuando íbamos al colegio, la cantidad de smog que inhalábamos. ¿Sí? Eso es correcto. Ya, Brian. Perfecto, chicos, que tengan un gran día. Por favor, hagan Igual, deberes. Este un viernes saludo ya de se- acá ya para pasamos allá. juntas. Cuídense mucho y hasta pronto. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Pasen bien, cuídense, Hasta luego, envíen Lisa. deberes. Hasta luego, Lisa.